Hola chicos, vamos a ver el tema de potenciación. A continuación empezaremos indicando cómo se representa un ejercicio de potenciación. Veamos. Nosotros tenemos esta representación cuando vamos a hacer ejercicios de potenciación. A ver, veamos. Es un a elevado a la n igual a un p. Recordar que estas letras representan números, ¿ya? Esta se va a conocer como nuestra base. El n se va a llamar el exponente y mi p va a ser la potencia. Muy bien. Entonces nosotros diremos siempre, ¿no? Como resultado de una base elevado a un exponente, nosotros tendremos como resultado una potencia. Bien. Ahora, ¿cómo podemos trabajar esto con números? Bien. Veamos, primero que nada, recordarse que si me dicen a la n, claro que voy a tener mi potencia, pero ¿cómo yo calculo esa potencia? La potencia se va a calcular de la siguiente forma. Voy a multiplicar mi base tantas veces como me lo indique mi exponente. Como yo tengo n acá, entonces ese número de veces voy a multiplicar mi a. Multiplicaré mi a n veces. Un ejemplo con números. Si yo tengo la base 2 elevado al exponente 3. Entonces, ¿cómo yo desarrollo esto? Para hallar la potencia, pues multiplicaremos el 2 tantas veces como me lo indique el exponente. En este caso son 3 veces. Por lo tanto, yo tengo 2 por 2 por 2. Es lo mismo que decir 8. ¿Bien? Otro ejemplo. Sigamos viendo. 5 a la quinta. Ok, mi base es el número 5. Yo voy a multiplicar el 5 tantas veces como me lo indique mi exponente. 5 veces. Y esto ya me va a dar un resultado. Bien, ese es el desarrollo de un número elevado a un exponente para calcular la potencia. Bien. Muchas veces ya se puede calcular a simple vista porque ya están con práctica, ¿no? Por ejemplo, 2 al cuadrado, 4, 5 al cuadrado, 25. Son cálculos que ya se hacen de manera más sencilla. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular 5 a la décima? Ya se sabe que la potencia va a ser el desarrollo de multiplicar 5 por 5 por 5. Muy bien. Pero no es necesario que lo desarrolles porque te va a quedar un número grande. Eso lo puedes dejar expresado siempre como una potencia, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer nosotros no es calcular cuánto vale la potencia en sí. No vamos a calcular como por ejemplo ese que te puse 5 a la 10. No vamos a calcular cuánto es lo que nos da exactamente. Lo que nosotros vamos a hacer en potenciación va a ser desarrollar ejercicios donde nosotros tengamos esto de acá, por ejemplo, 2 al cubo por 2 a la quinta por 2 a la octava. Este tipo de ejercicios donde nosotros no vamos a calcular tanto en sí el valor numérico de la potencia de todo esto, sino queremos expresarlo de una forma más reducida. Por ejemplo, yo acá, antes de ir a las propiedades, les puedo decir que esto me va a quedar como un 2 a la 15. Pero ¿cómo yo llego a esa respuesta? Muy bien. Esta respuesta viene de trabajar con estas propiedades. Por ejemplo, para este ejercicio yo utilicé mi propiedad número 1. Veamos qué es lo que nos dicen las propiedades antes de resolver más ejercicios. Nos dice, por ejemplo acá, la propiedad 1 nos indica a la m por a la n. ¿Cómo se traduce esto? Recuérdate que el a se llama mi base. Entonces acá yo tengo una base y otra base, son dos bases iguales. Entonces esto se traduce a lo siguiente, mira. Cuando yo tengo dos bases iguales, o sea, solamente la base A, ¿cuál va a ser el resultado de esta multiplicación de una base elevado a la m por otra elevado a la n? Va a ser igual a decir la misma base y arriba los exponentes se van a sumar. M más n. ¿Bien? Y ahora, ¿qué pasa si yo ya no tengo una multiplicación como en este caso? ¿Qué ocurre si yo tengo una división?
Si yo tengo una división de bases iguales, observa bases iguales, entonces también se va a cumplir algo similar a la multiplicación. Yo voy a decir que los exponentes de ambas bases ya no se van a sumar esta vez, se van a restar. El exponente de arriba menos el exponente de abajo, sería m menos n. Muy bien. Ahora tenemos otro caso. Yo tengo una base elevado a un exponente y todo esto está elevado a otro exponente. Acuérdate que todo digo porque está separándose por un paréntesis. Entonces, la forma de proceder acá será la siguiente. Copio la misma base y me quedaría m por n. Pero observa, en la 4 es una propiedad similar, pero ¿qué es lo que no tenemos acá? Nosotros ya no estamos agrupando con el paréntesis. Fíjate que acá se agrupa el paréntesis y se eleva la m. Por eso es que se multiplican ambas potencias. En este caso no. En este caso nosotros tenemos una base elevada a un exponente. Y a su vez este exponente está siendo elevado por otro exponente. ¿Ya? ¿Cómo voy a desarrollar este ejercicio? Fíjate. Yo voy a desarrollar este ejercicio primero trabajando esta potencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que hallar cuánto vale mi n elevado a la m. ¿Bien? En este caso, como estamos trabajando con letras, yo diría que mi n a la m va a ser igual a un x. ¿Ya? Es un número. Por lo tanto, a la n a la m yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Como un a, pero ya no elevado n a la m, sino su resultado de esta potencia. Sería x. A la x. Bien. Entonces acá yo tengo que desarrollar primero n a la m. Y luego, como esto es un posible caso que me dé x, yo diría que mi a va a ser elevado al exponente x. Bien. Este de acá, para entenderlo mejor, vamos a ver unos ejemplos una vez que terminemos de indicar cuáles son las propiedades. Bien. En la propiedad número 5, nosotros ahora vemos una base A elevado a un exponente negativo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo un exponente negativo? A nosotros, en un ejercicio de potenciación, no nos gustaría dejar expresado como solución un número elevado a un exponente negativo. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos que indicar como un exponente positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo tengo un 2 elevado a un exponente negativo, a ver, de nuevo, si yo tengo el número 2 elevado a un exponente negativo, por ejemplo, a la menos 2, yo, como no quiero que mi resultado quede como un 2 a la menos 2, y yo quiero que quede como un exponente positivo, como un 2 acá positivo, este menos va a cumplir una función respecto a la base. Para yo quitar este menos, mi base la voy a invertir. Acuérdate que este 2 es como un 2 sobre 1. Al momento de que yo invierto, el 1 va para arriba y mi 2 va para abajo, quedándome un medio elevado al cuadrado. Como observas, ya no tengo el exponente negativo, sino ahora tengo un exponente positivo. Y esto de acá lo puedes trabajar como 1 sobre 2 al cuadrado. Y ahí, si deseas, ya puedes indicar cuánto es su potencia. Bien. Por lo tanto, mi propiedad entonces me va a decir lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un a la menos 1, o en este caso, no necesariamente a la menos 1, al menos cualquier número, a la menos n, nosotros diremos que vamos a invertir ese valor de a, sería 1 sobre a, y va a quedar elevado al exponente n. Ahora, ¿qué pasa si yo ya no tengo un número entero? Yo tengo una fracción elevado a un número negativo. En este caso no sería menos 1, sería un número cualquiera, un número menos n. Otra vez vamos a ver por acá un ejemplo numérico para que se entienda mejor. Si yo tengo un 9 medios elevado a la menos 2, ¿yo qué tengo que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Voy a invertir esta fracción, quedándome el 2 arriba y el 9 abajo, eliminando así mi exponente negativo
y me quedaría solamente un exponente 2 positivo. Sería 2 novenos elevado al cuadrado. Entonces nosotros diremos acá que mi propiedad de a sobre b elevado a la menos n se puede escribir de esta forma, como b sobre a. O sea, invirtiendo esta fracción y elevado al exponente n. Muy bien. Esas van a ser las 6 propiedades que vamos a utilizar en este tema. Y también hay un criterio muy importante que no deben de olvidarse, que les indicaré a continuación. Nosotros vamos a trabajar en el conjunto de los números reales, donde hay números positivos y donde hay números negativos. Bien, eso es lo que vamos a tener en cuenta nosotros. Cuando yo tenga un número positivo elevado a un exponente par o impar, este resultado siempre va a ser positivo, no olvidarse. Acá en el número negativo, si yo tengo un número negativo elevado a un exponente par, esto me va a dar siempre un número positivo. Pero ojo, cuando yo tengo un número negativo elevado a un exponente impar, esto me va a dar un número negativo. No olvidarse eso. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién es un exponente par? 2, 4, 6. Por ejemplo, si yo tengo un menos 2 siempre dentro del paréntesis elevado a un número par como 4, pues yo voy a decir que esto va a ser un número positivo. Entonces simplemente elimino el menos y lo puedo expresar como un 2 elevado a la cuarta. Y en este caso, si mi menos 2 estaría elevado a la quinta, observa, ¿no? Número negativo, exponente impar. Por lo tanto, como resultado yo voy a obtener un número negativo. Me quedaría menos y igualmente puedo expresar esto 2 a la quinta. Veamos los siguientes ejemplos. Aplicando la primera propiedad. Veamos, número 1. Si yo tengo 2 elevado al cuadrado por 2 elevado al cubo, ¿esto a qué va a ser igual? Acuérdate, ¿no? La primera propiedad me dice bases iguales, o sea, tengo 2 acá en ambos casos. ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes se van a sumar. Me quedaría acá 2 más 3. Como resultado, yo voy a tener que mi potencia va a ser 2 a la quinta. Bien. Ahora, otro ejemplo. Si yo tengo, esta vez ya no voy a trabajar con 2 bases, con un producto de 2 bases iguales. Yo voy a trabajar con, 2 a la quinta por 2 a la séptima por 2 a la octava. ¿Esto a qué será igual? Bueno, yo tengo 3 bases iguales. Sí, puedo aplicar esta propiedad. No hay ningún problema. Bases iguales, exponentes, se suman. Como yo tengo 3 bases iguales, se van a sumar 3 exponentes. ¿Quiénes son los exponentes de estas bases? El 5, el 7 y el 8. Por lo tanto, yo estoy sumando esas bases. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues me quedaría 2 elevado a la 20. Bien, y listo. Ya terminé de resolver mi ejercicio de potenciación. ¿Es necesario indicar el valor de esta expresión? No, no es necesario. Si es un número pequeño, conocido como 2 a la quinta, por ejemplo, que es 32, sí puedes indicar que es 32. Pero 2 a la 20 ya sería realizar muchos cálculos. ¿Bien? Por eso se deja expresado como una potencia. Veamos el número 3. Nos va a pedir lo siguiente. Si yo tengo 2 a la quinta sobre 2 al cuadrado. Ya estamos hablando de una división ahora. Eso se me parece a la propiedad número 2, donde yo tengo 2 bases iguales elevados a un exponente. ¿Cómo desarrollo este ejercicio? Yo diré que copio la base y haré la diferencia de mis exponentes. El de arriba, que es el 5, menos el de abajo, que vale 2. ¿Y esto cuánto me da? 5 menos 2 sabemos que es 3. Sería 2 al cubo. Fíjate, esta potencia es conocida, por lo tanto sí puedes poner el desarrollo, ¿no? Que es 8. ¿Bien? Otro ejemplo. Ya no quiero trabajar con base 2.
Ya, quiero probar con otras bases. Entonces, veamos, vamos a combinar bases. Fíjate, voy a trabajar con la base 3 elevada al cubo por 2 al cuadrado. Todo esto sobre 3 por 2. A ver, ¿cómo trabajo este ejercicio? Aplicando mi propiedad. Haría lo siguiente, ¿no? Fíjate, tengo base 3, tengo base 2. Muy bien. Están dividiéndose. Yo lo puedo separar como me indica la propiedad número 2. ¿De qué forma? Agrupando solo a un lado el 3, que sería 3 al cubo, sobre 3. Y esto sería lo mismo que multiplicar esta fracción por 2 al cuadrado sobre 2. Fíjate que yo ya tengo separado, ¿no? Acá yo ya puedo aplicar a este lado mi propiedad y a este lado mi otra propiedad, quedándome de la siguiente forma. Entonces, como son división, en ambos casos yo tendría 3 al cubo y acá 3 a la 1, 2 al cuadrado, y esto también es un 2 a la 1. Bien, aplicando esta propiedad número 2, yo diré lo siguiente, ¿no? Por acá abajo, que mi base 3 va a ser igual a que el exponente 3 menos 1 multiplicado por mi base 2 elevado al exponente 2 menos 1. Recuérdate siempre, al de arriba le restas el exponente de abajo. Igual acá, al exponente de arriba le vas a restar el exponente de abajo. Entonces me quedaría 3 elevado a la 3 menos 1 por 2 elevado a la 2 menos 1. ¿Y esto cuánto me da? Sería 3 al cuadrado por 2 menos 1, 1. Por lo tanto me queda solamente 2. ¿Bien? Ahora, ¿puedes indicar cuánto sale el resultado en números? Sí, porque esto es conocido, ¿no? 3 al cuadrado es 9 por 2. Y esto me va a dar como resultado 18. Bien, por lo tanto ya has visto los ejemplos donde estamos aplicando las propiedades 1 y la propiedad número 2. Ahora pasemos a ver la propiedad 3 y también vamos a compararlo con la propiedad 4 para que vean dónde está la diferencia y cómo afecta si tiene paréntesis para agrupar a la base con un exponente y cómo afecta si no tiene ningún paréntesis. Veamos otro ejemplo. Voy a hacer el ejemplo número 5. Pongamos ahí un ejercicio. A ver, si yo tengo 5 al cuadrado, todo esto elevado al cubo, ya estás viendo que se parece a la propiedad número 3. Yo digo que mi base la copio y los exponentes se van a multiplicar. Los exponentes que están separados por el paréntesis se van a multiplicar. ¿Ok? Sería acá 2 por 3. Y esto me quedaría como un 5 elevado a la sexta. ¿Ok? Ahora, yo quiero que vean qué pasaría si yo les doy lo mismo, pero sin el paréntesis. Tengo 5 al cuadrado, pero este 2 también está elevado al cubo. Entonces sería 5 elevado a la potencia 2 al cubo. Así se tiene que leer. Entonces, fíjate, esta potencia de 2 al cubo, ¿cuánto va a resultar? Muy bien, tú lo sacaste al ojo, vale 8. Pero acuérdate, para los que no se dan cuenta todavía, yo tengo que hacer ¿qué? 2 al cubo, yo lo desarrollo como multiplicar 3 veces 2. Tantas veces como me indica mi potencia. Sería 2 por 2 por 2. Y esto de acá me da 8. Entonces, si esto de acá es la potencia que está, el exponente que está elevando al número 5, entonces se puede expresar como 8. Y yo puedo escribir de la siguiente forma todo esto de acá. Mi base 5 va a ser elevada ya no al exponente 2 al cubo, sino a su desarrollo, que me da 8. Esta sería mi respuesta, 5 elevado a la 8. Bien, si te das cuenta, hay una gran diferencia cuando está separado por paréntesis, me da 5 a la sexta. Cuando no está separado por paréntesis, es 5 a la octava. El desarrollo es diferente. Acá los exponentes que están separados por el paréntesis se van a multiplicar, y acá pues estos dos exponentes forman una potencia de 2 al cubo, que desarrollándola me sale 8. ¿Bien? Ahora vamos a ver estas dos propiedades.
yo quiero expresar 3 elevado a la menos 4. Bien. Acuérdate, tengo un exponente negativo. Yo quiero expresar por lo general siempre mi respuesta como un número positivo. Por lo tanto, para quitar este menos yo tengo que invertir ese número 3. Acuérdate que el 3 es como decir 3 sobre 1. Cuando yo invierto, el 1 pasa arriba y el 3 pasa abajo. Una vez que he invertido, el menos desaparece y me quedaría solamente el exponente 4. Ahí no acaba todo porque tú tienes que indicar más detalladamente tu respuesta. 1 a la cuarta es 1, no afecta en nada, y abajo me quedaría 3 a la cuarta. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo? Yo tengo 2 quintos, todo elevado a la menos 3. ¿Ok? A la menos 3. Fíjate que tengo un exponente negativo. Yo tengo que invertir, ¿no?, esta fracción para quedarme con un exponente positivo. Entonces, invirtiendo, me quedaría el 5 arriba y el 2 abajo, y el exponente se volvería positivo. Y recuerda que ahí no termina el ejercicio, tienes que detallar más. 5 al cubo, y abajo me va a quedar 2 al cubo. ¿Esto a qué va a ser igual? Ya, si puedes calcularlo, también lo calculas, que no está tan complicado. 5 al cubo es como decir 5 por 5 por 5. 5 por 5 es 25, 25 por 5 me da 125. Y abajo 2 al cubo, que es 8. Bien, tu respuesta sería 125 octavos. Bien, ahora que ya hemos visto estas propiedades, vamos a ver los ejercicios similares a su ficha para que puedan resolver, ¿verdad? Bien, veamos a continuación estos ejercicios. El ejercicio 1 nos pide calcular 5 al cuadrado más 2 a la cuarta. Como son exponentes pequeños, aún sí se puede calcular como un número desarrollado, ¿ya? 5 al cuadrado es como decir 2 veces 5, para que vayan repasando, más 2 a la cuarta es como multiplicar 4 veces 2 por 2. 2 a la cuarta es como multiplicar 4 veces 2. ¿Esto cuánto nos da? Esto de acá nos da 25, más 2 a la cuarta, esto de acá me va a salir 16, sumando me va a dar igual a 41. Bien, esa sería la respuesta. Ahora, el ejercicio número 2, si te das cuenta, se parece a tu propiedad número 1, donde tú tienes bases iguales que están elevadas a un exponente. Entonces, esto de acá, ¿cómo lo vas a desarrollar? Fíjate, yo tengo la base 3. Bien, tengo los exponentes. Los exponentes se suman. Muy bien. Entonces yo tendría acá 2 más menos 6 más 5. Ahora, una observación acá. Nosotros tenemos más menos 6. Como los signos están separados por un paréntesis, significa que estos signos están multiplicándose. Tú sabes que signos diferentes cuando se multiplican queda negativo, ¿no? Por lo tanto, esto de acá me va a quedar, borrando ya todo el paréntesis, me va a quedar como menos 6. Bien, entonces me quedaría 2 menos 6 más 5. ¿Cómo me quedaría esto expresado? Yo sumo primero los positivos para trabajar tranquilamente. 5 más 2, 7. 7 menos 6, 1. Me quedaría 3 elevado a la 1, o si no, simplemente 3. ¿Ya? Eso sería todo el desarrollo. En el ejercicio número 3 nos dicen 2 elevado al cubo por 16. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjate, este 16 tú lo puedes descomponer. ¿Cómo? A ver. Yo tengo el 16 y esto lo descompongo de tal forma que saco la mitad, 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Fíjate cuántas veces se repite el número 2, porque yo tengo que multiplicar todos estos factores. Son 4 veces 2, por lo tanto yo puedo expresarlo como un 2 a la cuarta. Muy bien. Entonces, copio 2 al cubo por 16, pero mi 16 es lo mismo que decir 2 a la cuarta.
entonces acá pondré 2 a la cuarta. Fíjate, tengo bases iguales, aplico la propiedad número 1, los exponentes se suman. Tendría la base 2, 3 más 4, 7. Listo, eso es todo. Ahora veamos un problema donde estemos utilizando una división. Por ejemplo, yo tengo 3 medios a la quinta por 2 a la cuarta por 3 a la menos 3. ¿Cómo nos quedaría este ejercicio? Veamos de la siguiente forma. Ten en cuenta que lo primero que tú tienes que hacer es agrupar las bases iguales. Bien, fíjate, acá una cosa. Si yo tengo 3 medios elevado a la quinta, sería lo mismo que escribir 3 a la quinta sobre 2 a la quinta. Muy bien, todo esto ya sacándolo del paréntesis sería 3 a la quinta sobre 2 a la quinta por 2 a la cuarta por 3 a la menos 3. Muy bien, esto de acá yo lo puedo expresar de la siguiente forma, agrupando las bases: 3 a la quinta por 3 a la menos 3. Y después la base número 2, 2 a la cuarta, esto es 2 a la quinta abajo, entonces yo lo puedo poner acá, 2 a la quinta. Fíjate, tengo un producto de bases iguales y tengo una división de bases iguales. Acá aplicaría mi propiedad número 1 y acá mi propiedad número 2. Si trabajamos directamente esto de acá, ¿qué estamos haciendo? Agrupando mi base 3, sumo los exponentes, ¿no? 5 menos 3 sería 2. Todo esto multiplicado por 2 a la cuarta sobre 2 a la 5. ¿Esto cómo se representa? Como 2, mi exponente mayor, digo, el exponente de arriba menos el exponente de abajo. 4 menos 5 me daría menos 1. Bien, esta sería la respuesta. Ahora, si tú no quieres expresar como número negativo, recuerda que quedaría de esta forma. A ver, por acá, la respuesta. Fíjate, como yo no quiero el exponente negativo, tengo que invertirlo. Entonces me quedaría acá, 3 al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 3 al cuadrado y esto, como ya lo he invertido, me quedaría por un medio. Sería lo mismo que decir 3 al cuadrado sobre 2. Igualmente, si quieres desarrollar esto de acá, 3 al cuadrado, todos sabemos que es 9. Como respuesta, me quedaría 9 medios. Bien. A ver, para terminar, veamos estos dos últimos ejercicios, donde nosotros tenemos acá un producto de 3 al cuadrado, todo elevado a la 3, por 3 elevado a la menos 4. Observa, tienes un número elevado a un exponente y fuera de ese exponente todo está agrupado en un paréntesis. Se parece a la propiedad número 3. Aplicando directamente yo diré lo siguiente: 3 al cuadrado elevado al cubo. Esto yo lo represento como un 3 producto de las potencias, 2 por 3, y esto multiplicado por 3 a la menos 4. Acuérdate que acá me quedaría 2 por 3, 6, por 3 a la cuarta, signo negativo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar los exponentes. 6 menos 4 sería igual a 3 al cuadrado, y eso sería tu respuesta. Ahora, este 3 al cuadrado lo puedes indicar como 9, tampoco hay problema. Bien, este ejercicio de acá, a ver, tenemos que aplicar primero, fíjate, un número que está elevado a un exponente que está representado por una potencia. Bien, sería la propiedad 4. Acá tienes un número negativo ya, que antes de invertir esto, tal vez vas a querer invertir, primero tienes que desarrollar todo el trabajo de las potencias. Veamos cómo es, para que entiendas mejor. Acuérdate, 2 elevado a la 2 al cuadrado. Yo tengo que desarrollar esto de acá. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Por lo tanto, yo reemplazo ese 2 al cuadrado como un 4 acá, multiplicado por 2 a la menos 4 por 3 al cuadrado
sobre 2 al cubo. Y observa, tengo el 16. Como ya habíamos indicado, ese 16 lo tienes que descomponer para expresarlo como una base. En este caso la base era 2 elevado a la cuarta. Bien, fíjate, tienes base 2, una base 2 abajo, una base 2 arriba, bien, y la base 3. Por lo tanto, agrupando, ¿cómo me quedaría esto de acá? Fíjate, yo tengo la base 2, tengo el exponente 4 por 2 a la menos 4 por este 2, yo lo voy a invertir. Bien, recuérdate que 1 sobre 2 a la 3 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 a la menos 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 a la menos 3, para eliminar el menos significa que invertí mi base y la elevé al cubo. Sería lo mismo que decir esto de acá, 2 a la menos 3. ¿Bien? Entonces cuando tú tengas esta forma, tú vas a subir tu base y el exponente se va a volver negativo. Sería 2 a la menos 3. Continuamos con 2 a la cuarta. Y por último, acá tendría que venir mi base 3, que sería 3 al cuadrado. Entonces, sumando las bases, sumando los exponentes de las bases, tendría 4 menos 4, 0. Menos 3 más 4, me quedaría 1 por 3 al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? Sabes que 3 al cuadrado es 9. Por 2, 18. Listo. Esa sería mi respuesta. Bien chicos, hasta acá queda la clase. Nos vemos la siguiente semana.